audiencia de esta tarde tenemos el placer de contar con la presencia de una dama que admiramos y respetamos en supremacía, que también es parte de esta familia y con la cual tengo el privilegio de contar como amiga. Me refiero a la doctora Alexandra Iches, psiquiatra, y creo que la presentación está casi de más, muy conocida en las redes sociales también y muy conocida y muy querida por el pueblo dominicano. Bienvenida, doctora, al Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias, yo súper encantada de estar acá y sobre todo que se le da una connotación a los temas de salud mental así como tipo tribunal. Entonces son decisivos. Y por eso decía, doctora, que usted es muy conocida y muy querida, porque es la principal abanderada, diría yo, de la importancia de que le pongamos atención, por lo menos en los medios de comunicación, desde una visión profesional y científica, a tantos casos que tenemos de problemas mentales. Y pareciera como que todavía en República Dominicana el Estado no asume conciencia cabal de las vidas que se están perdiendo por falta de inversión, e inclusive el Hospital General Psiquiátrico, del cual usted también es abanderada, hasta donde sabemos no ha iniciado su construcción. Nos gustaría empezar por ahí, doctora. ¿Cómo están esos movimientos en las labores que usted desempeña a favor de estas causas? Bueno, te cuento lo siguiente. Lo primero es que a nivel de Latinoamérica, nosotros, excepto de Bolivia, somos el país con menor presupuesto dedicado a salud mental. Se entiende que en estos momentos debería de estar entre un 2 y un 3% del presupuesto general de salud y nosotros estamos en 0.6%. Y se va en nómina. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un 20% de la población con una condición de salud mental, que sí, nos vamos a propósito de que ya se publicaron los números definitivos del Censo Nacional, donde tenemos 10 millones y medio, casi 11, estamos hablando que son 2 millones de personas afectadas. Y cuando hablamos de números y de epidemiología, te das cuenta que relativamente la salud mental en República Dominicana es una emergencia y es una epidemia. Porque si de 10 hay 2, estamos hablando que es el 20%. Entonces, yo soy, asimismo como dijiste, la que aboga por un hospital de salud mental, un instituto de neurociencia. O sea, aquí no hay un lugar de referencia donde el que vive en Mao, donde el que vive en Dajabón pueda venir a buscar el servicio, cuando en realidad pasamos de un sistema manicomial a la idealización de una integración con unidades de intervención en crisis cuando vemos que no hay abasto. ¿Por qué? Porque resulta que sin necesidad de haber quitado el hospital psiquiátrico anterior, el 5% de las camas de todos los hospitales generales le correspondían a psiquiatría. O sea, fuera de los hospitales especializados que pudiera tener. Si el Marcelino Vélez tuviera 100 camas, 5 deben de ser de psiquiatría. Sin embargo, aquí hablan de unidades de salud mental cuando hay unidades que se inauguran con 2 camas. Entonces tenemos que tener aproximadamente entre 1.000 y 1.500 camas. ¿Y tú sabes cuántas camas nosotros tenemos en el sistema? Menos de 120. Menos de 120. No hay cobertura, no hay acceso. Aquí hay provincias en donde ni psicólogo hay. Aquí hay provincias en donde tú ver un psiquiatra es tú coger, es un tours. O sea, en Duvergé, Independencia, Pedernales. Es más, si nos vamos un poco más cerca, en Nagua no hay psiquiatra. En Nagua no hay psiquiatra. En Nagua no. Y ahí viene la usurpación de roles, porque resulta que el médico que está por allá o el que tiene ciertos conocimientos de medicina intenta suplir esa carencia. Entonces aquí nos quejamos de que, bueno, médicos que no son especialistas ejerciendo, pero es bastante controversial y difícil. Y hasta que nuestros gobiernos no entiendan que el tema de la salud mental es un tema de salud pública, y que de hecho los grandes eventos que estamos viendo a nivel social, llámese feminicidio, masculinicidio, que dicho sea de paso, el año pasado se llegaron a ejecutar 13, y aquí la semana pasada... Mataron 13 hombres. Sí, y aquí la semana pasada hubo uno. Y cuando hay un feminicidio, le quiero dar la misma connotación de importancia, cuando hay un feminicidio, toda la prensa se hace eco. Cuando hay un masculinicidio, nadie dice nada, porque todavía, hasta para el manejo mediático de una información tan contundente, tenemos selectividad por hacer una separación hombre-mujer, cuando en realidad la salud mental debe de ser algo genuino y general. Sí, sí. Bueno, que a propósito de esos datos de feminicidio, dice que hay más de 30 mujeres, y se espera que este mes llegue a 30 la cifra,
de mujeres asesinadas por sus parejas. Y expareja. Y exparejas, exacto. Entonces dice que hasta ahora las autoridades han recibido 143 denuncias de mujeres maltratadas y hay pues un equivalente de alrededor de unos 100 niños que han quedado huérfanos por este tipo de situación, y me preocupa que muchas veces el tema se siga abordando como que es un tema simplemente socioeconómico, como que no va más allá, que no es un tema de salud mental. Mira, Sí. yo entiendo, qué bueno que lo planteas así para que la población entienda lo siguiente. Los feminicidios, lo que es todo lo referente a violencia doméstica y violencia social, es un tema de salud pública. Y en su momento soné un poco parca porque yo soy de las que abogo, yo soy de las que entiendo que el Ministerio de la Mujer solamente quiere y hace intento de desempeñar un rol para un 8 de marzo o para un 25 de noviembre. O sea, no es así. Y es un tema de salud pública. Yo soy de las que opinan, si se tuvieran que quitar algunos ministerios, ese es un ministerio que lo que se supone, que el presupuesto que recibe para lo que se supone es algo donde no ha tenido una intervención. Cuando yo escucho, no porque para junio de esta misma fecha nosotros hemos reducido, usted no puede hablar de reducción de estadística porque en un día te puede compensar absolutamente toda la que tú das como menos. Entonces, en salud, y que dicho sea de paso, fíjense que ocurre el fenómeno copycat. Todos los feminicidios, los últimos que han ocurrido, han sido de la misma forma. ¿Por qué? Porque el manejo de la información ahora con el tema de las redes y la facilidad en la difusión hace que todo aquel que por en algún momento le pasó la idea puede ejecutarlo porque lo ve como un método seguro, y eso se llama el efecto copycat o imitación social. Entonces, es algo que esas 100 y pico de mujeres que han puesto denuncia, ¿dónde están? ¿Dónde está esa casa de acogida y ese sistema de protección que permita que en lo que ella resoluta esa situación, ellos estén seguros? Todo, absolutamente. En este caso, expareja o pareja o en este caso algún tipo de muerte por violencia doméstica, cuando ha ocurrido, señores, hay mujeres que no van y ponen la denuncia porque cuando la ponen a ella misma que le dan la orden de alejamiento para que se la vaya a llevar a quien ella está demandando. Entonces se ve con una vulnerabilidad, pero la mayoría no denuncian por temor precisamente a lo que ocurre. Doctora, me gustaría que abordemos este tema tan triste y tan difícil. Lo primero, usted dio en la diana cuando habló de que a través de los medios digitales, sobre todo, se va reproduciendo las maneras y formas de que las mujeres pierdan la vida víctimas de un feminicidio. Porque me encuentro con damas que me dicen a mí, oye, me viene y le están dando idea a los hombres. Le están dando idea de cómo matarnos a nosotras. Entonces, pero vámonos un poquito hacia atrás. Porque para que una mujer esté en una relación con un hombre, debió de haber conocido a ese hombre. ¿Qué está pasando, doctora? ¿Qué está pasando? Porque hay mujeres incluso que inician una relación con un hombre y le advierten, mira, pero ese hombre, la que era mujer de él la golpeaba. No, pues eso era que ella era una loca y seguro y lo embromaba mucho. ¿Qué está pasando? Que las mujeres no pueden darse cuenta a tiempo de que es un hombre violento y hasta que pudiera acabar con su vida. Mira, el fenómeno del feminicidio es complejo, porque aunque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, es multifactorial, hay muchos factores que convergen. Y entre ellos, si ustedes se fijan, hay una edad promedio establecida en donde principalmente la tiene el hombre o en este caso la tiene la pareja. Tú vas a ver muy pocos casos de feminicidio. Ejemplo, después de la mujer tener 50, 60 años, igual el hombre, en este caso el victimario, un adulto mayor. Muy pocos los casos. ¿Por qué? Porque se da en un periodo de la vida en donde tanto el hombre como la mujer son social
y sentimentalmente muy activos. Entonces, muchas veces son relaciones largas, pero la mayoría son relaciones que no sobrepasan en ocasiones ni siquiera los 10 años, ni siquiera los 5 años, y se ven mediada por una demanda social actual en donde incluso hay mujeres que empiezan a sopesar una línea de abuso y de violencia solamente por los beneficios de que ese hombre les resulta ser un proveedor en ocasiones, la necesidad imperiosa de tener un poder adquisitivo muchísimas veces que solamente se lo compensa estando al lado de esa relación, o en este caso cuando hay condiciones como lo que es la celotipia. Cuando la mujer decide separarse, o el hombre, porque el hombre también da herramientas para que se dé la separación, pero quizás luego que se da la separación él no lo tolera, o una de las cosas que en terapia nosotros regularmente decimos es que cuando tú supones que estás listo o lista para dejar a tu pareja, cuando ya tú te la has imaginado que ella puede hacer vida o él puede hacer vida con otro. Con otra persona. Entonces ahí tú haces un desapego, pero resulta que tú dejas la relación, pero tú entiendes que todavía tú tienes el control de esa persona y te molesta. Y las mujeres tienen que saber lo siguiente, ahora mismo la gente no medía repercusiones. Hay un filtro que no se tiene y que, dicho sea de paso, hasta por las mismas actividades del día a día, ahora mismo los hombres tienen menor capacidad de resolución de conflicto y la única forma de ejercer el poder de forma inmediata y contundente es con una agresión en la cual yo te desaparezca. Pero se da que la mayoría son feminicidios, suicidios. Y muchas veces es una relación donde ya hay hijo establecido porque fueron parejas anteriormente, o en su defecto se queda todo un sistema. ¿Por qué? Porque aunque no tengan hijos en común, probablemente ya esa mujer ha tenido hijos y ese hombre también. Claro, Entonces, claro. tenemos ahora mismo un gran número de niños resultado de este hecho que lamentablemente es un tema social, Pero, doctora, abandonado. Sí, sí. Pero entonces, doctora, bueno, Vianey. No, es que, doctora, mire. Es que antes esto no se veía tan a menudo. Es que antes había que ir a pedir la mano de la muchacha, donde la mamá y el papá y la mamá. Mira, ese muchacho, me dicen, un muchacho me dijo, don, tuvo una novia por ahí y de que le dio una galleta. Entonces, es que ahora, doctora, por aquí hay gente que se conocen el lunes y el viernes están en un resort. ¿Pero por qué? Por lo que te estoy diciendo, las facilidades que le ofrece muchísimas veces iniciar o entablar una relación con esa persona, esa necesidad imperiosa que ahora mismo se vende como buena y válida en la posmodernidad, que es el tema de yo ser, de yo pertenecer, de yo estar expuesta o expuesto en un entorno que probablemente no es del cual yo vengo, pues me hace entrar en la prebenda de aceptar condiciones quizás que desde el inicio yo las sé, pero no valoro la magnitud. Entonces, las relaciones ya no se cultivan. Ahora mismo yo puedo pecar con lo que estoy diciendo, pero ustedes salen socialmente y piensan que están en conquista y ustedes lo que no saben que a ustedes fue que lo conquistaron, porque ahora las mujeres planifican la búsqueda, planifican la casa. Claro. Oye, Julio Ernesto, estamos entendiendo ya nosotros más o menos qué es lo que está pasando. Y qué bueno que se han generado esos espacios de libertad. Uno sí lamenta que puedan también generar otros, así como tienen aspectos positivos, traen también aspectos negativos. Entonces la pregunta sería, doctora, ¿qué se puede hacer? Porque ya tenemos lo que tenemos, como se dice comúnmente. Esto es lo que hay. ¿Qué se puede hacer con recursos limitados en esto que es lo que hay? Usted habla de una situación que a mí me parece de verdad espantosa y me gustaría ver cuáles son los estudios que hay al respecto de por qué una mayoría importante de hombres terminan quitándose luego la vida. ¿No es un 30%? No, más. Deben dar cerca del 50%. Generalmente, cerca de un 80% de los hombres que cometen feminicidio actualmente se suicidan. Wow, tan alto. Sí, claro. Impresionante. Claro. Entonces, para cerrar la pregunta, doctora, ¿qué se puede hacer? Desde un abordaje también psiquiátrico, porque yo le pregunto, y seguro mucha gente se lo pregunta, ¿esto le pasa a hombres normales, como uno dice? O sea, un tipo normal que uno conoce, que estudió, que trabajó, que era un buen muchacho,
viene, lo bota la novia, lo bota la esposa, y se puede esperar que ese buen muchacho vaya e intente matarla. Es que depende de todo y del contexto, porque un ejemplo, también con la misma permisividad social que en estos momentos hay del uso y abuso de sustancia, nos encontramos con personas que tienen un trastorno del control de los impulsos y que precisamente casi la mayoría de los hombres, cuando se hacen estudios toxicológicos, antes o previo a cometer el hecho, ha estado en contacto con algún tipo de sustancia o con alcohol. Entonces, obvio, se desinhibe, pierde ese freno y es donde da rienda suelta a toda esa manifestación de ira, impulsividad y agresividad. Cuando tú dices, si un muchacho normal, bueno, puede presentar eso, sí, porque hay eventualidades y cambios comportamentales como el trastorno explosivo intermitente y como una emoción violenta, en donde producto del estresor y de la motivación del momento, alguien puede llegar a cometer un hecho. Cuando está siendo víctima de burla o de mofa o de ese ciberbullying que se da porque empiezan a usar motes, ya hasta por el tema de yo tengo que honrar y yo tengo que demostrar que yo soy un hombre, porque hay mucha presión social. Y déjame decirte, ocurrió un caso en donde un hombre encontró a su pareja siéndole infiel en su misma casa, pero resulta que fue un vecino que lo llamó. Entonces yo me imagino el sentimiento de culpa que tiene que manejar ese vecino que fue quien hizo esa llamada porque hay 2 personas fallecidas. Él arremetió en contra de la pareja, de la pareja que él tenía y de la persona con la que estaba en ese momento. Entonces, ¿cómo él debió también de arremeter contra el vecino. No, imagínate, porque ahora mismo, mira, Vianelli, para que no sea chivato el vecino. Vianelli, pero hay algo tan particular que ahora mismo todo el mundo tiene el poder de mandarte una información y tú no saber quién es. Sí. También es verdad. Entonces, hay algo bastante claro y es lo siguiente. Este tema tiene que ser abordado desde muchas vistas, desde la parte legal, desde la parte de salud, desde la parte de salud pública, desde la parte de psiquiatría, desde el tema de apoyo social, porque incluso la sociedad tiende a ser un poquito tajante y cruel con las mujeres que son víctimas de violencia doméstica y con los hombres también, porque te dicen, bueno, yo no me meto en lío de marido y mujer, y además tú estás ahí porque tú quieres, sin saber el otro tipo de violencia silenciosa que está teniendo, porque es muy sabido, ya después que tú te metes en el caso, que a veces hay amenazas colectivas y amenazas a otros familiares particulares por parte de este agresor. Entonces, a veces tú por mediar y dices que no, pero ¿qué hay que hacer? Miren, se necesita una mucho mejor recepción desde el punto de vista de la denuncia, de la protección, del seguimiento, del manejo de esa mujer y del tratamiento, de la incorporación, darle herramientas para que pueda ser independiente económicamente, porque sabemos que hay un tipo de violencia que es la violencia económica y así es que se empiezan los temas de abuso, en donde, me quiero separar. Tengo 2 hijos, siempre había dependido económicamente de ese hombre, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me inserto? Entonces, no es cuestión de precisamente tú decirte, tomo la denuncia, es cuáles herramientas yo como Estado, como país te ofrezco. Y yo, porque tú sabes, a veces se me va un poquito y trato de ligar no, sino asociar un dato con otro. Las casas de acogida. Las casas de acogida son un arma de doble filo. ¿Saben por qué? No, supuestamente son discretas, nadie sabe dónde están. Pero hay un dato, esa mujer no va a vivir ahí. Esa mujer a las 2 semanas tiene que volver a su casa. Tiene que volver a su casa. ¿Le esperan en la baja? La esperan, entonces es una tregua. Entonces es bastante complejo. Qué cosa, Dios mío. Y entonces, doctor, Pero yo creo que lo que se necesita, ¿tú sabes qué? Aunar voluntades, porque no hacemos nada. Ejemplo, si Ernesto está en el ministerio, en fiscalía, no hago nada con que Ernesto tenga mucha buena voluntad cuando yo, que tengo que regir la parte de salud, no estoy en consonancia porque el proceso se queda a la mitad, sino ponernos de acuerdo y saber que los países solamente y los pueblos solamente crecen con 2 grandes inversiones, que es salud y educación. Así es.
la educación, doctora. Totalmente, Así es. totalmente. Salud y educación. Doctora, el tiempo no da para mucho más, pero me gustaría saber, y hasta por un tema de interés personal, pero evidentemente es un tema de interés nacional, ¿en qué está el tema del hospital público, del Mira, hospital psiquiátrico? esa es una propuesta que yo tengo que me da mucha pena de que existan personas donde asocian el lugar donde el paciente puede ir a recibir una atención integral con un manicomio. Señores, el sistema manicomial hace mucho que salió, pero si hay un hospital de pediatría, si hay un hospital de cardiología, si hay un hospital oncológico, si hay un hospital de ginecología, ¿por qué no tener un hospital de psiquiatría y de neurociencia, donde aquel que está en cualquier lado? Yo lo vengo sosteniendo y proponiendo desde lo que es la base de la Fundación Soy Más que un Diagnóstico, y que yo sé, porque dicho sea de paso, yo puedo decirle a ustedes que este es un proyecto que a nivel privado le ha resultado atractivo a muchas personas, y yo no veo la viabilidad de que sea algo privado, porque se supone que el pueblo dominicano necesita tener un lugar de referencia. Así mismo. Bueno, Doctora, yo quiero una ñapa, y conozco las limitaciones del tiempo, aprovechar la doctora Iche. Y sobre todo con un hecho que, digamos, despertó más curiosidad e interés de muchos, después que unos jóvenes, pues mozos, decidieron atracar un banco privado, popular. Y uno sabe que en los hechos delincuenciales es común que el delincuente tenga fichas, tenga antecedentes. Sin embargo, estos jóvenes, la mayoría nunca tuvieron problema con la justicia, fueron jóvenes que se criaron con papá y mamá, tuvieron una educación. Y entonces uno se pregunta qué ha estado pasando de que, digamos, algunos jóvenes están incurriendo en hechos, y uno se sorprende que a veces hasta conviven, son amigos de uno, y dice, pero fulano estaba normal, yo no sé qué pasó, él trabajaba, él tenía una educación, pero de repente atracó un banco, robó, ¿qué hizo? O sea, ¿qué puede llevar a una persona a cometer un hecho así tan repentino? Hay muchas causas, pero actualmente nosotros podemos ver que lamentablemente nuestros jóvenes quieren mucho poder adquisitivo al mismo esfuerzo, y que entran en la dinámica de la presión social y, por supuesto, una respuesta inmediata. No es gracioso, Julio, levantarse a las 4 de la mañana y tú durar 14 horas del día trabajando. No es gracioso. Ahora bien, tampoco es gracioso ciertos tipos de trabajo donde los jóvenes actuales no quieren exponerse. ¿Por qué? Por mil cosas. No es cool, no es bien pagado. Vivimos en una sociedad altamente demandante, sobreexigente, que te hace pensar que a mayor poder adquisitivo, más valor como persona tú tienes. Y de verdad hay un desapego a lo que pueden ser los valores permanentes, tanto morales como sociales, y los compromisos. Ese caso del banco, tú puedes darte cuenta que todos los implicados tenían actividades previas en donde necesariamente tenían que ser admirados, necesitaban la pleitesía y la atención de los demás, y es como esos trabajitos light, tú sabes, que requieren una preparación, pero me colocan en una posición de admiración social y de volverme, en este caso, atractivo y deseado. Tú puedes ver que hasta se dio una ola de distorsión donde personas hasta se ofrecían para mantenerlos y demás. Entonces tú dices, ¿Cómo, para ¿dónde mantenerlo? estamos? ¿Cómo así, doctora? ¿Cómo es? Sí, era un muchacho bonito, hermoso. Sí, yo me que le atrevo decían, le llevo su comida, yo le pago el abogado. Mujeres. Sí, claro. Usted ve entonces cómo pudiéramos relacionar el tema de los feminicidios. Eso se llama hibristofilia, que es la atracción que pueden tener las mujeres por personas que delinquen. Y ahora mismo eso lo hace ser el centro de atención. Y por supuesto, tú sabes la gratificación que para algunas mujeres es decir, yo ando con el malo. Doctora, qué Gracias, placer. doctora. Gracias, doctora. Con la doctora tenemos que hacer un programa especial de 1 hora. Para la próxima vez que le invitemos, porque hay muchos temas Siempre es muy que interesante abordar con la doctora conversar Icha. con la doctora Icha. Interesante. Eso es así. Muchísimas gracias. Hey. Bueno, señores, gracias a ustedes por su atención. Mañana, aquí mismo, de 5 a 6 de la tarde por Telefuturo Canal 23, en otro Tribunal de la Tarde. Pasen todos una feliz noche.